Hola, bueno, vamos a ver ahora la capa de enlace de datos, la parte teórica. ¿Sí? Ya analizamos todo lo que es la capa física, vimos todas sus propiedades y ahora vamos a ver esta capa que un poco enlaza, ¿sí? Lo que recibe de la capa física con lo que va a enviar a través de la capa de red. Entonces, la capa de enlace de datos también en el modelo TCP se llama de acceso al medio. En realidad, acceso al medio se llama a todo el proceso desde que la información llega, o sea, la capa física, y también la capa de enlace. ¿Sí? ¿Por qué decimos acceso al medio? Porque es la manera en que los datos ingresan a un dispositivo. ¿Sí? Lo que hace justamente es proporcionar, intercambiar esos datos a través de medios locales comunes. ¿Por qué dice locales? Porque en la capa de enlace de datos recuerden que solamente vamos a estar comunicándonos entre vecinos, ¿sí? Donde aparece un router, ese router va a dividir el dominio de lo que sería la capa de enlace de datos y para poder salir de ese dato, esos datos hacia afuera de la red, vamos a necesitar sí o sí subir a la capa de red. Bien, entonces la capa de enlace de datos podemos decir que realiza dos servicios básicos. Uno permite a las capas superiores, que sería la capa de red, acceder a esa información utilizando, por ejemplo, tramas. Y otra cosa importante es controlar cómo los datos se ubican en los medios y cómo son recibidos, ¿sí? A través de usando técnicas de control de acceso, por ejemplo, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y cómo es la detección de errores, ¿sí? También se encarga esta capa de enlace de datos en eso, ¿sí? Vamos a ver que esta capa de enlace de datos se divide en dos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son las dos partes que se divide. La parte inferior que está pegada a lo que es la capa física se llama subcapa, perdón, porque la capa es enlace de datos, pero es la subcapa de acceso al medio, ¿sí? Bueno, los términos de la capa de enlace de datos tenemos la PDU, que sabemos que es la unidad de datos, ¿sí? Que se utiliza, es la trama. Un nodo va a ser un dispositivo, ¿sí? Eso ya lo sabemos desde el principio. Los medios son las formas físicas en la cual se transmiten, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber cuál es el medio el cual está conectado para poder saber cómo interpretar esos datos, ¿sí? Y una red se va a componer de dos o más dispositivos conectados a un medio común. Bueno, como con cada capa del modelo OSI van a existir términos específicos. Ya dijimos que la trama es el PDU, el nodo va a ser el punto común que nosotros conectamos los dispositivos, los medios van a ser la forma física en la que se transfiere la información y la red van a ser todos esos nodos interconectados entre sí. ¿Sí? Es probable que muchos protocolos de capa de enlace de datos se estén usando para transportar los paquetes. Por ejemplo, podemos usar en una capa de enlace de datos, podemos tener un cable Ethernet, una red Wi-Fi, ¿sí? Entonces es importante conocer todos los dispositivos y medios que tenemos como para poder saber después qué protocolos están utilizándose para interpretar esa información. Bien. Los protocolos de la capa 2 especifican la encapsulación, como dijimos ya varias veces, en una trama, ¿sí? Las técnicas para colocar ese paquete que se encapsula, ¿se acuerdan que lo vimos en clase? Que dijimos que la encapsulación no es más que juntar información que viene desde la capa superior, ¿sí? Y meter toda esa información en como una especie de cápsula y agregar un encabezado exclusivamente con las funciones que tenemos que tener o con las características que tiene esta capa en particular. O sea que lo que vamos a hacer a la encapsulación que viene de la capa de arriba, le vamos a agregar el encabezado, en este caso el encabezado de capa 2, ¿sí? O el encabezado que va a estar la trama, ¿sí? Hay varios métodos de control de acceso al medio, ¿sí? En este protocolo de enlace de datos, que van a definir cuáles son los procesos, cómo se acceden los medios de red y cómo se transmiten estas tramas en diferentes entornos, ¿sí? Vamos a ver en unos momentos cuáles son aquellos métodos de control, ¿sí?
La NIC es la Network Interface Connector, ¿sí? Que sería en el caso del RJ45, el hembra RJ45 que tenemos en nuestro dispositivo. En el caso de un inalámbrico sería la antena Wi-Fi que tenemos en la computadora, celular o tablet, ¿sí? Y ello es el adaptador para poder nosotros interpretar la información a través del medio que nos está llegando, ¿sí? Y necesitamos hacer un control de que ese medio esté funcionando correctamente, ¿sí? Luego, cuando pasamos un router, lo que está pasando es que el encabezado de la trama se sale, lo borra, ¿sí? Y va a trabajar solamente con la nueva PDU, que es un paquete, con un encabezado IP. O sea, ¿qué hacemos cuando llega ya a la capa de red? Acá tenemos en esta imagen, tenemos una PC, un switch y una PC y un router. En todo este entorno, esta conexión y esta conexión, vamos a tener las tramas circulando por nuestra red. O sea que podemos decir que la red es puerto de router, switch, PC y PC. Ahora, si nosotros queremos salir de este router hacia afuera, no nos queda otra que eliminar ya la trama que teníamos, el encabezado de trama, y solamente utilizar el PDU de capa 3, que sería el paquete IP para poder conmutar entre routers, ¿sí? Y armaremos, en el momento que sale, como vimos también, un nuevo encabezado, pero con la MAC origen esta y la MAC destino esta, ¿sí? Es como que los encabezados de trama se regeneran cada vez que pasan a través de un router, ¿sí? En cambio acá, la trama puede circular por todo este dominio sin problema, van a circular las tramas, pero cuando queremos salir, se borra este encabezado de trama y como vamos a establecer un nuevo vínculo acá, se genera un nuevo encabezado de trama, pero con la MAC origen acá y la MAC destino acá, ¿sí? ¿Cómo es esa trama? ¿Qué es lo que tiene adentro esa trama? Algo adelantamos. Vamos a tener los datos, que es la encapsulación de lo que viene de la capa de red completa. Acá se ve capa de red, esto es todo el PDU de la capa de red, va a entrar en este paquete que se llama datos. Vamos a agregar un encabezado de trama y al final vamos a agregar un tráiler. Que el tráiler vamos a ver que sirve particularmente para comprobar errores y saber cuál es el tamaño, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Información de control, o sea que el tráiler tiene información de control, ¿ok? Bueno, en la capa de enlace de datos tenemos la particularidad de que tenemos por un lado una parte de hardware, ¿por qué? Y porque la Network Interface Connector que tenemos dentro de nuestra PC necesita interpretar esos datos y es algo físico que está y necesitamos tenerlo, ¿sí? Para que cumpla la condición. Entonces la primera parte, la que está pegadita a la capa física, tenemos que implementar algo a través del hardware. Pero después, cuando ya hacemos el encapsulado, cuando ponemos la trama y hacemos las verificaciones, todo eso ya está en la parte implementada por el software, ¿sí? Entonces diríamos que la capa de enlace de datos tiene una pata en las dos tecnologías. Físico es todo hardware. Enlace de datos tenemos una parte hardware, que es la que está pegada en el físico, y después todo el resto de las funciones, que son más que nada de control y de direccionamiento, van a ser físicas, ¿sí? Bueno, ¿qué dos subcapas tenemos dentro de la capa de enlace de datos? ¿Sí? Vamos a tener, ¿por qué? Porque son muchas las funciones que hace, como dijimos, como tenemos una parte de hardware y otra parte de software, entonces tenemos que dividir esta capa en dos subcapas porque tienen, digamos, características diferentes desde la concepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno está implementado 100% con software y otro tiene una parte de hardware. Entonces, para poder hacer esa diferenciación, lo que se hace es una capa superior, ¿sí? Que la vamos a llamar control de enlace lógico, ¿sí? O llamada LLC con los términos en inglés, Layer Logical Control, que va a colocar la información de la trama, ¿sí? Que en este caso va a conectar ese encabezado de trama con el tráiler final, ¿sí? Y lo que va a permitir es que más adelante protocolos como por ejemplo el protocolo IP en la capa 3 puedan utilizar y comunicarse a través de esa información. Y abajo la capa inferior, la que está pegada a la capa física, la vamos a llamar control de acceso al medio, ¿sí? O vamos a, lamentablemente el término que utilizaron es el mismo, ¿sí? Que las direcciones MAC, pero no importa.
sepan que esto no es que es la dirección MAC, ¿sí? Esto es las siglas de la subcapa inferior de la capa de enlace, que es control de acceso al medio, que en inglés las siglas dan como propiedad que se llama MAC, ¿sí? Y lo que va a hacer es proporcionar, ¿sí?, de datos, el de la capa de enlace de datos, el direccionamiento y la delimitación de datos de acuerdo a la señalización que le viene desde la capa física, ¿sí?, y utilizando el protocolo de la capa de enlace específico. En general, el protocolo que se utiliza acá, por ejemplo, en el caso de la mayoría, del 90% de las comunicaciones de redes, el protocolo es el Ethernet. Y el Ethernet está dentro de la capa física completa y en la capa de acceso al medio también completa, ¿sí? Entonces como que se mantiene ese protocolo desde la capa física y continúa en esta subcapa de la capa de enlace de datos. Acá podemos ver los distintos estándares, ¿sí?, que hacen a los protocolos de cada una de las capas, ¿sí? La capa física, la capa de enlace de datos y la capa de red, en sus términos en inglés. Entonces, fíjense que las subcapas que tenemos en la parte de capa de enlace de datos, tenemos la de acceso al medio, ¿sí?, y la de control. ¿Qué pasa acá? Fíjense que nosotros tenemos un protocolo especial para la parte superior, la parte más de software, la parte que está pegada a la red, y el protocolo que se utiliza para la capa física y la capa MAC generalmente es uno, ¿sí?, que es el protocolo Ethernet. Ethernet hablamos de cuando la conexión es cableada, pero en el caso de ser inalámbrica, el protocolo que vamos a utilizar es el WLAN, ¿sí? También existen otro tipo de protocolos como el WPAN, para redes Bluetooth, para redes RFID, por ejemplo. Si nosotros no es que tenemos computadoras que se conectan a una alta velocidad, sino que tenemos dispositivos, como puede ser hoy un wearable, bueno, en esos casos tenemos la WPAN, ¿sí?, para poder analizar este protocolo desde la capa física, que es la conexión, y la primer subcapa de la capa de enlace de datos. ¿Bien? Entonces lo importante es esto, saber que, fíjense que hay un protocolo que se encarga de la parte de hardware, que es capa física y subcapa MAC, y la otra que se encarga más, un protocolo más de la parte lógica, ¿sí?, que va a estar en la capa superior de la capa de enlace de datos. ¿Bien? Bueno, a diferencia de los protocolos de las capas de más arriba, como red, etcétera, que son principalmente de software, ¿sí?, como sistema operativo, por ejemplo, instalados en las computadoras o en algunas apps específicas, en este caso, los procesos que se hacen dentro de esta capa se producen, como ya dijimos, en los dos, en parte de software y parte en hardware, ¿sí? Y los protocolos de esta capa se van a implementar dentro de la electrónica de los adaptadores, en este caso de las NIC que nosotros tengamos en nuestra computadora, ¿sí? Los estándares para la capa de enlace de datos los tenemos aquí, ¿sí? De la ISO tenemos la HDLC, que es control de enlace de datos de alto nivel. De la IEEE está la 802, que es de la capa LLC, la capa superior. La 802.3, que es la Ethernet. 802.5 es Token Ring, que ya casi no se usa. Y la 802.11, que es la Wireless LAN o WLAN, ¿sí? Después de la I2 tenemos algunos otros estándares de FRAM Relay, que es otro tipo de tecnología que ya no se usa, de ISDN, que es para telefonía, ¿sí?, y de control de acceso al medio, el HDLS, que es similar a la ISO, ¿sí?, que también sirve para controlar. Y el ANSI, la que propone es la HDSCP, que es un protocolo de comunicación avanzado que se utiliza para otro tipo de comunicaciones. En resumen, ¿cuáles son los que mayormente nosotros vamos a ver? Los que vimos en la presentación anterior, que son el protocolo 802.2, el LC, el 802.3, que es el Ethernet, y el 802.11, que es el wireless, ¿sí? Esos son los que en principio más vamos a nombrar para la parte de hardware, ¿sí? Para la parte de hardware, y después la LLC para la parte de la capa superior, ¿sí? Bueno, ahora en otro video les voy a mostrar cuáles son las técnicas de control para poder acceder al medio.